Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, y es sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a desmenuzar una situación que está dando mucho de qué hablar. Hande Erçel explota, o al menos, eso es lo que dicen los titulares. Vamos a analizar qué dijo Kerem, qué reacción tuvo Hande y todo lo que rodea este drama. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y vamos a meternos de lleno en esta bomba. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el chismecito de las celebridades turcas tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayéndoles las últimas noticias y los dramas más jugosos. Ahora sí, hablemos de lo que nos compete. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento, la pareja dorada de la televisión turca. Su química en Senkalkapm era innegable y obviamente esa chispa traspasó la pantalla. Su relación fue un torbellino de amor, viajes, fotos adorables y miles de fans enamorados de su conexión. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre duran para siempre. Su ruptura fue un golpe duro para muchos. Hubo especulaciones de todo tipo, desde problemas de agenda hasta desacuerdos personales. Lo cierto es que aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su separación, los fans siguen muy pendientes de cada movimiento, cada declaración, cada me gusta en redes sociales. Y es precisamente aquí donde entra en juego nuestra explosión de Hande. Todo comenzó con una entrevista reciente a Kerem Bürsin. En esta entrevista, Kerem habló sobre su experiencia trabajando con Hande en Senkalkapm, recordó algunos momentos divertidos en el set y elogió su talento como actriz. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Pero aquí está el detalle. Kerem también mencionó algo sobre la presión mediática que ambos sufrieron durante su relación. Habló sobre cómo era difícil mantener una relación real, cuando cada paso que daban era analizado y criticado por la prensa y por los fans. Según algunas fuentes, esta parte de la entrevista fue la que desató la supuesta explosión de Hande. Al parecer, Hande no estaba muy contenta con que Kerem reviviera el tema de la presión mediática, ya que ella ha intentado seguir adelante y mantener su vida personal lo más privada posible. Ahora, aquí es donde hay que tener cuidado con la información que encontramos. Muchos medios han exagerado la situación, hablando de una guerra entre Hande y Kerem, de insultos y reproches. Pero si analizamos la información con cuidado, no hay pruebas concretas de una reacción explosiva por parte de Hande. Lo que sí parece cierto es que Hande no está contenta con que se siga hablando de su relación con Kerem. Ella ha dejado claro en varias ocasiones que quiere que se le reconozca por su trabajo como actriz, y no solo por sus relaciones personales. De hecho, Hande ha estado muy enfocada en sus proyectos recientes, incluyendo su participación en la serie Bambaşka Biri, donde interpreta a una fiscal con un personaje bastante diferente a los que ha interpretado anteriormente. Además, es importante recordar que la información que nos llega a través de los medios suele estar filtrada y manipulada. Los titulares llamativos y las noticias sensacionalistas venden más, pero no siempre reflejan la realidad. Así que antes de creer todo lo que leemos, es importante analizar la información con ojo crítico. Volviendo al tema de Kerem, es cierto que él ha sido más abierto a hablar sobre su relación con Hande en el pasado. Ha reconocido que fue una etapa importante en su vida y que guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos. Sin embargo, también ha expresado que prefiere mantener su vida personal en privado y no dar detalles sobre su relación actual. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la supuesta explosión de Hande Erçel es probablemente una exageración mediática. Si bien es cierto que Hande no está contenta con que se siga hablando de su relación con Kerem, no hay pruebas concretas de que haya habido una confrontación directa o una reacción desproporcionada. Lo que sí es evidente es que tanto Hande como Kerem están tratando de seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Ambos son actores talentosos y están enfocados en sus proyectos profesionales. Es natural que quieran mantener su vida personal lo más privada posible, especialmente después de la intensa atención mediática que recibieron durante su relación. Así que en lugar de alimentar el drama y las especulaciones, creo que lo más justo es respetar la privacidad de Hande y Kerem y enfocarnos en su trabajo como actores. Al final son sus actuaciones y sus proyectos los que realmente importan. Y hablando de proyectos, ¿han visto Bambaşka Biri de Hande? Está increíble.
La serie tiene una trama muy interesante y Hande está demostrando una vez más su versatilidad como actriz. Y en cuanto a Kerem, también está trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy emocionantes. En fin, lo que hemos cubierto todos los ángulos de esta explosión de Undercell. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya servido para formarse su propia opinión sobre el tema. Para resumir, lo que parecía ser una explosión de Undercell, realmente se traduce en una molestia ante la continua mención de su relación pasada con Kerem Bürsin, originada a partir de una entrevista de Kerem. Los medios han exagerado la situación y no hay pruebas de un enfrentamiento directo entre ellos. Ambos actores están centrados en sus carreras y desean mantener su vida personal en privado. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante. Recuerden que siempre estoy trayéndoles las últimas noticias y los dramas más jugosos del mundo de las celebridades turcas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande tiene razón en estar molesta con que se siga hablando de su relación con Kerem? ¿O creen que Kerem no hizo nada malo al mencionar la presión mediática? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Undercell y Kerem Bürsin, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora, vamos a profundizar un poco más en todo este culebrón, porque, como saben, los chismes de farándula turca siempre tienen varias capas. Primero analicemos un poco más la famosa entrevista de Kerem. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Bueno, además de elogiar a Hande como actriz y recordar anécdotas del rodaje de Esenkalkam, Kerem se extendió bastante sobre lo difícil que fue vivir su relación bajo el microscopio de la prensa. Él mencionó que cada salida, cada cena, cada viaje se convertía en noticia y que esto generaba una presión enorme sobre ambos. También habló sobre cómo los fans tenían expectativas muy altas sobre su relación y cómo esto les afectaba a la hora de tomar decisiones. Según Kerem, la presión mediática no solo afectó su relación, sino también su salud mental. Él dijo que llegó un punto en el que se sentía constantemente observado y juzgado, y que esto le generaba ansiedad y estrés. También mencionó que era difícil separar su vida personal de su vida profesional, ya que la prensa siempre estaba presente en ambos ámbitos. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué Kerem decidió hablar sobre esto ahora? Algunos especulan que lo hizo para limpiar su imagen, ya que después de la ruptura ha recibido algunas críticas por parte de los fans. Otros creen que simplemente estaba siendo sincero y que necesitaba desahogarse sobre una experiencia que fue muy intensa para él. Y por supuesto, también están los que piensan que todo esto es una estrategia publicitaria para generar más interés en sus proyectos actuales. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las palabras de Kerem no cayeron muy bien a Hande. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, porque, como les dije antes, no hay pruebas concretas de una explosión por parte de Hande. Sin embargo, varias fuentes cercanas a la actriz han confirmado que ella está molesta con Kerem por revivir el tema de su relación. ¿Por qué está molesta Hande? Pues, hay varias razones que podrían explicar su reacción. En primer lugar, de siempre ha sido muy celosa de su privacidad y ha intentado mantener su vida personal alejada de los focos. Después de la ruptura con Kerem, ella se ha esforzado por reconstruir su imagen y por enfocarse en su carrera como actriz. Que Kerem vuelva a traer a colación su relación pasada podría considerarse como una falta de respeto a su privacidad y a sus esfuerzos por seguir adelante. En segundo lugar, Hande podría estar molesta porque siente que Kerem está utilizando su relación para ganar atención mediática. Como saben, la ruptura con Hande fue un tema muy comentado en la prensa turca y cualquier declaración sobre el tema genera mucho interés. Hande podría sentir que Kerem está aprovechando esta situación para promocionarse a sí mismo y a sus proyectos. Y en tercer lugar, Hande podría simplemente estar cansada de que se le siga asociando con Kerem. Después de la ruptura, ella ha intentado distanciarse de su imagen como la novia de Kerem Bürsin, y por ser reconocida por su propio talento y logros. Que se le siga vinculando con su ex podría ser frustrante para ella y dificultar sus esfuerzos por construir una identidad propia como actriz. Ahora hablemos un poco más sobre la serie Bambaşka Biri de Hande.
Esta serie marca un antes y un después en la carrera de Ande, ya que interpreta a un personaje muy diferente a los que ha interpretado anteriormente. En Bambas Kabiri, Ande interpreta a Leila, una joven fiscal que se enfrenta a un caso muy complicado que la obliga a cuestionar sus propias convicciones y a enfrentarse a sus demonios internos. Este papel le ha permitido a Anne demostrar una faceta más madura y compleja como actriz. Los críticos han elogiado su actuación y han destacado su capacidad para transmitir las emociones y los conflictos internos de su personaje. Bambas Kabiri ha sido un éxito de audiencia en Turquía y ha consolidado a Hande como una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación. En cuanto a Kerem, también está trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes. Uno de ellos es una serie de acción en la que interpreta a un agente secreto. Este papel le permitirá a Kerem mostrar sus habilidades físicas y su lado más aventurero. También está trabajando en una película romántica que se estrenará el próximo año. Así que, como ven, tanto Hande como Kerem están enfocados en sus carreras y están tratando de seguir adelante con sus vidas. Es comprensible que quieran mantener su vida personal lo más privada posible, especialmente después de la intensa atención mediática que recibieron durante su relación. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que esta situación nos enseña varias lecciones importantes sobre la fama, la privacidad y las relaciones personales. En primer lugar, nos recuerda que la fama tiene un precio muy alto. Los famosos están constantemente expuestos al escrutinio público y tienen muy poca privacidad. Cada paso que dan es analizado y criticado por la prensa y por los fans. Esto puede generar mucha presión y estrés, y puede afectar negativamente su salud mental y sus relaciones personales. En segundo lugar, nos enseña la importancia de respetar la privacidad de los demás. Los famosos son personas como nosotros y tienen derecho a tener una vida privada. No debemos alimentar el chisme y las especulaciones sobre sus vidas personales. En lugar de eso, debemos enfocarnos en su trabajo y en sus logros profesionales. Y en tercer lugar, nos recuerda que las relaciones personales son complicadas y que no siempre duran para siempre. Las relaciones de los famosos no son diferentes a las nuestras. También tienen sus altibajos, sus momentos buenos y sus momentos malos. No debemos idealizar sus relaciones ni esperar que sean perfectas. En conclusión, la supuesta explosión de Hande Erçel es probablemente una exageración mediática. Si bien es cierto que Hande no está contenta con que se siga hablando de su relación con Kerem, no hay pruebas concretas de que haya habido una confrontación directa o una reacción desproporcionada. Tanto Hande como Kerem están tratando de seguir adelante con sus vidas y sus carreras, y creo que lo más justo es respetar su privacidad y enfocarnos en su trabajo como actores. Así que, ya saben, menos drama y más apoyo a sus proyectos. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.